Nur al-Din y su hermano Shams al-Din. Sabe, oh emir de los creyentes, que en Egipto había un sultán justo y generoso que tenía un visir inteligente, experto, buen conocedor de los asuntos y de la forma de solucionarlos. Era muy viejo y tenía 2 hijos que parecían lunas. El mayor se llamaba Shams al-Din y el menor Nur al-Din. Este era más bello y más hermoso que el mayor y no había nadie en su época que pudiese comparársele. Tanto es así que su fama se extendió por todo el país y algunas gentes viajaban de un lugar a otro con el único fin de poder contemplar su belleza. Sucedió que su padre murió y el sultán, entristecido, llamó a sus 2 hijos, los retuvo cerca de sí, les regaló vestidos de honor y les dijo: «Ocupáis el mismo rango de vuestro padre». Ambos se alegraron, besaron la tierra delante de él y llevaron luto por su padre durante un mes entero. Se hicieron cargo del ministerio y cada uno regía, alternativamente, durante una semana. Si el sultán emprendía un viaje, le acompañaba uno de los 2. Cierta noche, el sultán había decidido partir a la mañana siguiente. Ocupaba el cargo el mayor, y este, hablando con el menor, le dijo: «Hermano, me gustaría que nos casáramos en una misma noche». «Haz lo que quieras, pues yo estoy conforme con lo que tú digas». Puestos de acuerdo, el mayor añadió: «Dios quiera que encontremos 2 jóvenes a las que podamos poseer en la misma noche y que ellas den a luz en el mismo día. Quiera Dios que tu esposa te dé un varón y la mía me dé una niña. Casaríamos a los 2, pues serían primos». Nur al-Din le preguntó: «¿Qué pedirías a mi hijo como dote de tu hija?» 3.000 dinares, 3 huertos y 3 alquerías. Si el muchacho contrata algo distinto, no será válido. Nur al-Din, al oír estas palabras, dijo: «¿Qué dote es esa que has impuesto a mi hijo? ¿No te das cuenta de que somos hermanos, de que somos visires del mismo rango? Lo que te incumbe es ofrecer tu hija a mi hijo como presente, sin pedir dote alguna. Ya sabes que el varón vale más que la hembra, mi hijo es el varón, y nosotros seremos recordados gracias a él, no a tu hija. ¿Qué le pasa a la chica? Que los príncipes no nos recordarán. Tú quieres hacer conmigo según el parecer de quien decía, si quieres rechazar algo, pon el precio caro. Se dice de quien va a ver a un amigo en busca de algo que necesita, y éste le sube el precio». Shams al-Din dijo: «Veo que me he quedado corto al poner a tu hijo por encima de mi hija. No cabe duda de que eres corto de entendimiento y de que no estás bien educado, ya que has citado tu concurrencia en el ministerio. Te asocié conmigo en el desempeño del cargo por compasión, para que me auxiliases y fueses mi ayuda NTE. Di lo que quieras, y como estas palabras nacen de ti, juro por Dios que no casaré a mi hija con tu hijo, aunque la pagues a peso de oro». Nur al-Din, al comprender las palabras que había pronunciado su hermano, se indignó y gritó: «Ni yo casaré a mi hijo con tu hija. Ni yo lo quiero como su esposo. Si no fuese porque tengo que emprender un viaje, te escarmentaría. Cuando regrese, Dios hará lo que le plazca». Al oír Nur al-Din las palabras que su hermano acababa de pronunciar, se indignó más, perdió el mundo de vista, pero se calló lo que sentía. Pasaron la noche separados. A la mañana siguiente, el sultán emprendió el viaje y se dirigió hacia Gizeh, camino de las pirámides, acompañado por su visir Shams al-Din. Su hermano Nur al-Din pasó la noche en un paroxismo de ira y al amanecer se dirigió a su armario, cogió una bolsa pequeña, la llenó de oro y, recordando el vilipendio y el desprecio en que le tenía su hermano y la vanagloria en que se tenía, recitó estos versos: «Emprende el viaje, algo encontrarás a cambio de lo que abandonas. Conságrate al trabajo, las dulzuras de la vida residen en él. Él permanece fijo en un sitio que no es motivo de vanagloria para quien es listo y cultivado. Abandona tu patria y destiérrate. He observado que el agua estancada se descompone, pero si se trata de agua corriente, siempre es buena, solo si no corre es mala. Si la luna no se moviese, no la contemplaría, en cada instante, el ojo del observador. El león, si no abandonase la guarida, no cazaría, la flecha, si no partiese del arco, no haría blanco. El lingote de oro no vale más que el polvo cuando está abandonado en un lugar,
el aloe, en donde crece, no es más que un leño. Si éste cambia de lugar, aumenta de valor, pero si se queda en su origen, no asciende de rango. Al terminar estos versos, mandó a uno de sus garzones que le ensillasen una mula de color de estornino, alta y de marcha rápida. Le colocó una silla dorada con estribos de la India, la recubrió con una manta de algodón isfahaní y la dejó que parecía una novia dispuesta para las bodas. Mandó que colocasen encima una cobertura de seda y un tapiz para las plegarias, ordenó que colocasen el saco debajo del tapiz y, dirigiéndose a los garzones y a los esclavos, les dijo: me propongo inspeccionar las afueras de la ciudad y dirigirme a la región de Cali-V, en donde permaneceré 3 noches. No necesito a ninguno de vosotros, pues estoy angustiado. Aceleró la marcha, montó en la mula y cogió una pequeña cantidad de provisiones. Salió de la ciudad de El Cairo y se internó por el campo. Antes del mediodía entró en la ciudad de Bilbao y bajó de la mula para descansar y permitir que el animal reposase. Comió un poco, compró allí todo lo que necesitaba para sí y el pienso para su cabalgadura y de nuevo se internó por la campiña. Al cabo de 2 días, hacia el mediodía, llegó a Jerusalén. Bajó de la mula para descansar y permitir que el animal reposase y sacó algo de comer. Después colocó la bolsa debajo de su cabeza, tendió el tapiz y durmió sobre el campo, dominado aún por la ira. Pasó la noche en aquel lugar y, al amanecer, volvió a montar y condujo su mula hasta llegar a Alepo, en uno de cuyos barrios se apeó. Aquí permaneció 3 días para descansar, permitir a su mula que reposase y tener un respiro. Después, decidiéndose de nuevo a viajar, montó en su mula, salió sin saber a dónde ir y no paró de andar hasta que una noche llegó a la ciudad de Basora, pero solo se enteró de que estaba en ella al apearse en la hostería. Bajó el saco de la mula, tendió la alfombra, entregó el animal con sus arreos al mozo y mandó que la cogiera y se la llevara. Dio la casualidad de que en aquel momento el visir de Basora estaba sentado junto a una ventana de su palacio, se fijó en la mula, observó los costosos arreos que llevaba y se imaginó que debía pertenecer a un ministro o a un rey. Meditó en ello, pero su entendimiento no acertaba a darle luz. Ordenó a uno de sus criados: traedme a ese mozo. El criado fue a buscarlo y regresó con él. El arriero se adelantó y besó el suelo delante de él. El ministro, que era muy anciano, le preguntó: ¿quién es el dueño de esta mula? ¿Qué aspecto tiene? Mi señor, el amo de la mula es un muchacho muy joven, de buenos modales, puede ser hijo de algún comerciante. Tiene un aspecto digno y serio. Al oír el visir las palabras del arriero, se incorporó, montó a caballo, se dirigió a la hostería y se presentó al joven. Cuando Nur al-Din vio que el ministro se acercaba a él, se puso en pie, le salió al encuentro y le ayudó a desmontar. El visir se apeó de su corcel y lo saludó, el joven le dio la bienvenida y le hizo sentar a su lado. Le preguntó: hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Qué buscas? Señor, vengo de El Cairo. Mi padre era ministro allí, pero se ha trasladado al seno de la misericordia divina. Le contó todo lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el final, y añadió: me he propuesto no volver jamás, a menos de haber conocido todas las ciudades y países. El visir, al oír sus palabras, le dijo: hijo mío, no sigas el impulso que te lleve a la perdición. Los países están arruinados y temo que sufras las vicisitudes del tiempo. Mandó que colocaran el saco, el tapiz y la alfombra en la mula y se llevó con él, a su casa, a Nur al-Din. Lo instaló en un buen lugar, lo honró, lo favoreció y lo quiso con gran cariño. Le dijo: hijo mío, soy un hombre viejo, no tengo ningún hijo varón, pero Dios me ha concedido una hija que puede ser tu pareja en cuanto a hermosura. Se la he negado a muchos que la solicitaban en matrimonio, pero tu cariño me ha llegado al alma. ¿Querrías aceptarla como tu servidora y ser su esposo? Si aceptas, me dirigiré al sultán de Basora, le diré que eres mi sobrino, te presentaré a él y te nombrará visir en mi lugar. Yo me quedaré en casa, pues ya soy muy viejo. Al oír Nur al-Din estas palabras, bajó la cabeza y contestó: acepto.
El ministro se alegró al oír esta contestación y mandó a sus servidores que preparasen un festín, que arreglasen el gran salón de recepciones y que lo preparasen para recibir a los principales magnates. Reunió a sus colegas e invitó a los grandes del reino y a los principales comerciantes. Todos acudieron. Les dijo, tenía un hermano que vivía en Egipto. Dios le concedió 2 hijos, y a mí, como sabéis, me ha dado una hija. Mi hermano me había pedido que casase a mi hija con uno de sus hijos, yo estoy conforme. Me ha enviado a uno, el joven que está aquí presente. En cuanto ha llegado a mi lado, he escrito el contrato matrimonial con mi hija para que se case con ella en mi casa. Has hecho muy bien, respondieron los asistentes. Se sirvieron las bebidas, se pulverizó el agua de rosas y se marcharon. El visir mandó a sus servidores que acompañasen a Nur al-Din y fuesen con él al baño. Dio a este, como don, uno de sus propios trajes y le envió las toallas, copas, incensarios y cuanto podía necesitar. Cuando salió del baño, vistió el traje que le había regalado, parecía la luna en la noche de su plenitud. Montó en su mula y no paró de andar hasta que llegó al palacio del visir. Se apeó, se presentó al visir y le besó la mano. Este le dio la bienvenida. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 20, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Jafar prosiguió así su relato. Le dio la bienvenida y le dijo: Vamos, goza esta noche con tu esposa. Mañana te presentaré al sultán y espero que Dios te conceda toda suerte de bienes. Nur al-Din poseó a su esposa, la hija del visir. Y esto es lo referente a Nur al-Din. Su hermano había estado ausente con el sultán durante todo el tiempo que había durado el viaje. Cuando regresó, no encontró a Nur al-Din y preguntó por él a los criados. Le contestaron: el día que te marchaste con el sultán, montó en su mula, enyaezada como para una fiesta, y nos dijo que se dirigía hacia Caliube, que estaría fuera 1 o 2 días, pues estaba angustiado y que no nos necesitaba a ninguno de nosotros. Desde que se marchó, hasta hoy, no hemos recibido ninguna noticia suya. Shams al-Din se sintió inquieto por la partida de su hermano y tuvo una gran pena por haberle perdido. Se decía: la culpa la tengo yo, que lo molesté en la conversación de la noche que precedió a mi viaje con el sultán. Tal vez haya emprendido el viaje medio trastornado. Es necesario que mande a alguien en pos de él. Fue a ver al sultán y le informó de lo que ocurría. Este escribió cartas y mandó que las llevasen por todas las provincias, pero Nur al-Din había andado mucho durante la ausencia del sultán y su hermano. Los mensajeros llevaron las cartas pero regresaron sin encontrar rastro de sus noticias. Shams al-Din dio por perdido a su hermano y se lamentó: yo le enojé con mis palabras acerca del matrimonio de los hijos. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Todo ha sucedido por mi poco juicio y por mi falta de reflexión. Al cabo de poco tiempo se casó con la hija de uno de los comerciantes de El Cairo, firmaron el contrato matrimonial y la poseó. Y dio la coincidencia de que en la misma noche en que Shams al-Din gozaba de su esposa, en aquella misma noche Nur al-Din poseía a la suya, la hija del visir de Basora. Todo eso ocurrió así, por voluntad de Dios, ensalzado sea, para que se cumpliesen sus decretos entre las criaturas. Todo sucedió como habían planeado, pues las 2 esposas quedaron encintas y dieron a luz. La mujer de Shams al-Din, ministro de Egipto, tuvo una niña tan hermosa como jamás se había visto en este país. La de Nur al-Din dio a luz un varón cuya hermosura no tenía par en su época. Como dijo el poeta: es un joven esbelto, por cuya saliva desprecia el comensal la copa repleta y el porrón. El efecto del vino, su color y su gusto están, respectivamente, en sus pupilas, en sus mejillas y en su saliva. Otro poeta dijo: si la propia belleza se presentase a competir con él, bajaría, avergonzada, la cabeza. Si se le preguntase: belleza, ¿has visto algo parecido?, contestaría: igual a este, ninguno.
Lo llamaron Hasán y el 7º día después de su nacimiento celebraron un banquete y sirvieron manjares propios de los hijos de un rey. Después, el visir de Basora salió con Nur al-Din y se dirigió con él a saludar al sultán. Cuando estuvo en su presencia, besó el suelo. Nur al-Din, que era elocuente, de corazón firme, bello y generoso, recitó los versos del poeta. Este es el que ha extendido su justicia sobre todos los hombres, quien ha organizado todos los países. Le estoy agradecido por unos beneficios que son como preciosos collares que se ponen en el cuello. Beso la punta de sus dedos que no son tales, sino las llaves que abren los dones. El sultán los recibió bien, dio las gracias a Nur al-Din por lo que había dicho y preguntó al visir, ¿quién es este joven? El ministro le contó el relato desde el principio hasta el fin, y añadió, es el hijo de mi hermano. ¿Cómo va a ser el hijo de tu hermano si nunca he oído hablar de este? Señor, tenía un hermano que era ministro en el país egipcio. Murió dejando 2 hijos. El mayor ocupa el cargo de visir, que dejó vacante su padre, y este ha venido a mi lado. Yo había jurado que no casaría a mi hija con nadie más que con él. En cuanto llegó, los casé. Él es joven y yo ya soy viejo, oigo mal y soy indeciso, querría que el sultán concediese el cargo a mi sobrino, al esposo de mi hija. Es digno del cargo, pues es inteligente y decidido. El sultán miró al joven, y como le gustó, aceptó la sugerencia del visir de que le nombrase para dicho cargo, y se lo concedió en el acto, le regaló un hermoso vestido de honor y le fijó sueldos y rentas. Nur al-Din besó la mano del soberano y se marchó con su suegro. Ambos iban muy contentos y se dijeron que el nacimiento del niño les había traído buena suerte. Al día siguiente, Nur al-Din se presentó al sultán, besó el suelo y recitó estos 2 versos. Cada día te trae nuevas dichas y felicidades, a despecho del envidioso. Ojalá sean tus días claros. Ojalá sean tenebrosos los de tus enemigos. El soberano le mandó que tomase posesión de su cargo, y él así lo hizo, ocupándose enseguida de los asuntos propios de su jurisdicción y en resolver las querellas de los pleiteantes conforme hacían los visires. El sultán lo observaba y se complacía al ver su actitud, su ingenio y su buen sentido. Al reflexionar sobre estas virtudes, le empezó a apreciar y le allegó más hacia sí. Al caer la noche, Nur al-Din regresó a su casa, le contó a su suegro lo que le había ocurrido y éste se alegró. De día, el suegro se cuidaba del niño, al cual había impuesto el nombre de Hasán, y entretanto, Nur al-Din cumplía sus funciones de visir, hasta el punto de que terminó por no separarse del sultán ni de día ni de noche. El soberano le aumentó los sueldos y las rentas, su posición fue mejorando constantemente y llegó a poseer buques que viajaban repletos de mercancías, numerosas fincas, aceñas y huertos. Cuando su hijo Hasán tuvo 4 años, murió el anciano visir, el padre de su esposa. Nur al-Din hizo celebrar unos solemnes funerales y lo sepultó en la tierra. Hecho esto, se consagró a la educación de su hijo. Cuando éste llegó a la pubertad, mandó a un alfaquí que le enseñase a leer en su casa, que cuidase de su instrucción y lo educase. Le enseñó después de haberle hecho aprender el Corán de memoria, y en el transcurso de algunos años le explicó las ciencias más importantes. La belleza y las perfectas proporciones de Hasán no cesaban de irse perfilando. Como dijo el poeta, es una luna que ha alcanzado el límite de su belleza y el sol sale por las anémonas de sus mejillas. Encierra en sí toda la hermosura, tanto que parece como si toda la belleza que existe en el mundo procediera de él. El alfaquí lo educó en el palacio de su padre. Desde su nacimiento, el niño no había salido del alcázar del ministro. Un buen día, su padre, Nur al-Din, le puso uno de sus más preciosos vestidos, lo hizo montar en una de sus mejores mulas y se lo llevó, en su compañía, a visitar al sultán. Llegados a su presencia, el soberano miró a Hasán Bad al-Din, el hijo del visir Nur al-Din, y quedó estupefacto ante tanta belleza. Cuando los habitantes de la ciudad lo vieron cruzar con su padre, por primera vez,
dirigiéndose al palacio del sultán, quedaron admirados de su hermosura, de su esbeltez y de la elegancia de sus líneas y facciones. Vieron que en él se realizaban las palabras del poeta. El astrólogo empezó a escrutar la noche y encontró la figura de aquel esbelto joven que se balanceaba en sus vestidos. Géminis había esparcido en él granos de perlas rutilantes que lucían en sus costados. Marte le había dado el rojo de la mejilla, mientras que Sagitario disparaba flechas desde sus pestañas. De Mercurio le venía la agudeza de ingenio, y Suja rechazaba las miradas indiscretas de sus detractores. El astrólogo quedó perplejo ante tal tema, mientras que la luna llena besaba la tierra ante tanta beldad. Cuando el sultán lo hubo visto, le hizo numerosos regalos y le dijo a su padre: «Ministro, cada día traerás a tu hijo de buen grado». Nur al-Din regresó a su casa con el niño y desde entonces lo llevó todos los días ante el sultán. Así fueron las cosas hasta que el niño cumplió los 15 años. Entonces su padre, el visir, enfermó. Mandó llamar a Hasán y le dijo: «Hijo, sabe que este mundo es una morada transitoria, mientras que la de la otra vida es eterna. Quiero darte un consejo, escucha lo que voy a decirte y atiende con el corazón». Le recomendó que tratase bien a la gente, que obrase con razón, y le explicó su origen, habló de su hermano, de su patria y de su ciudad, lloró por haberse separado de personas tan queridas, derramó lágrimas y añadió: «Atiende mis palabras, tengo un hermano que se llama Shams al-Din y que es tu tío. Él es visir en Egipto y yo lo abandoné y me marché sin su consentimiento. Quiero que cojas una hoja de papel y escribas lo que voy a dictarte». El hijo cogió la hoja de papel y empezó a escribir lo que su padre le dictaba, todo lo que le había ocurrido desde el principio hasta el fin. Le explicaba la manera como se había casado con la hija del visir, cómo había llegado a Basora y había encontrado a este. Escribió, en conjunto, su testamento. Añadió, dirigiéndose a su hijo: «Acuérdate de este testamento. En él están detallados tu origen, tu rango y tus parientes. Si te acaeciese cualquier desgracia, marcha a Egipto, dirígete a tu tío, salúdalo e infórmale de mi muerte en tierra extraña, pero pensando en él». Hasán Bad al-Din cogió la hoja, la enrolló, la guardó en un pedazo de tela encerada y la ocultó entre la camisa y el traje, rompiendo a llorar por su padre que lo abandonaba cuando él era todavía muy niño. Nur al-Din no cesó de dar consejos a su hijo Hasán Bad al-Din, hasta que rindió el alma. La tristeza se extendió por la casa y el sultán y todos los príncipes sintieron su muerte y lo enterraron. Llevaron luto durante 2 meses y Hasán no volvió a montar a caballo ni se presentó más ante el sultán. Ocupó su sitio un chambelán y el sultán nombró, en su lugar, un nuevo visir, al que mandó sellar todos los bienes de Nur al-Din, muebles e inmuebles. El nuevo visir y el chambelán se dirigieron al domicilio del ministro difunto para sellarlo y llevarse al niño, Hasán Bad al-Din, para presentarlo al sultán y que éste decidiera lo que había que hacer con él. Había entre los soldados uno que había sido esclavo del difunto visir Nur al-Din, y al cual no le complacía la suerte del hijo de su señor. Este esclavo fue a buscar a Hasán Bad al-Din y lo encontró cabizbajo y entristecido por la pérdida de su padre. Le informó de lo que ocurría, y el niño dijo: «Permite un momento para que vaya a coger algunos de esos bienes de este mundo que pueden sernos de utilidad en el exilio». «No. Sálvate». Al oír estas palabras, Hasán se cubrió la cabeza con un pedazo de turbante y emprendió la marcha hasta encontrarse fuera de la ciudad. Oía cómo las gentes decían: «El sultán ha mandado al nuevo ministro que vaya a casa del difunto para sellar sus bienes muebles e inmuebles, para recoger a su hijo Hasán Bad al-Din, conducirlo ante él y matarlo». Las gentes lo lamentaban por su belleza y hermosura. Las palabras que iba oyendo lo desconcertaban, y aunque no sabía a dónde ir, siguió andando sin cesar, hasta que el destino lo condujo hasta la tumba de su padre. Entró en el cementerio, cruzó por entre los sepulcros, se sentó al lado de la tumba de su padre y se quitó de la cabeza el pedazo de turbante. Mientras estaba sentado se le acercó un judío de Basora y le preguntó: «¿Qué te ocurre que estás tan cambiado?
Estaba durmiendo y soñé que mi padre me reprendía por no haber visitado su tumba. Me he levantado atemorizado temiendo que transcurriese el día sin venir aquí, y que entonces la cosa me fuera imposible. El judío le dijo: Señor, tu padre había despachado numerosos buques con mercancías, algunos han regresado. Querría comprarte por 1000 dinares la carga de los que regresen. Sacó una bolsa llena de oro, contó 1000 dinares y se los entregó a Hasán, el hijo del visir. El judío le dijo: escribe el contrato de venta y séllalo. Hasán, el hijo del visir, tomó una hoja y escribió en ella: quien suscribe esta hoja es Hasán Bad al-Din, hijo del visir Nur al-Din. Ha vendido al judío fulano la carga de todos los buques de su padre que lleguen en lo futuro, por el precio de 1000 dinares cuyo importe ha cobrado por anticipado. El judío cogió el contrato y Hasán rompió a llorar recordando el bienestar y la holgura en que había vivido.